Ahí está, ya me puedo conectar. No se está escuchando, profe. Tiene puesto el micrófono apagado. Ajá, sí, que sí, ahora sí. Bien, entonces decía... decía que la fabricación era de técnica sencilla y que se pueden obtener fundiciones especiales de muy buenas características. De muy buenas características. Y por último decimos que las fundiciones poseen buena resistencia al desgaste y permiten absorber las vibraciones. Y permiten absorber las vibraciones. Bien. Por otro lado, vamos a observar que en general las fundiciones son clasificadas por los microconstituyentes que contienen o bien, ¿no es cierto?, por la formación que posee el grafito. Por la formación del grafito. Entonces, en este caso, en la formación del grafito decía lo que hacíamos de referencia, que pueden ser la blanca, gris o maleables, ¿no es cierto? Y esas, a su vez, ¿no es cierto? Las que tienen mucho grafito, normalmente se les denomina ferríticas, ¿sí? Ferríticas, o sea que como poseen mucho grafito, por otra parte tienen mucha ferrita, es decir, justamente por el precipitado que se logró, ¿no es cierto?, al fabricarse la pieza, ¿no? Mientras que las fundiciones blancas, ¿no es cierto?, lógicamente aquí nosotros son las denominadas aquellas fundiciones que poseen el carbono combinado y de ese modo, ¿no es cierto?, la resistencia o la dureza es mayor, ¿no es cierto?, también. Y además de estos tres tipos de fundiciones, también tenemos una fundición, ¿no es cierto?, que interviene dentro de las que poseen los constituyentes o microconstituyentes, las fundiciones denominadas maleables. Las fundiciones maleables. La fundición maleable es una fundición blanca, ¿no es cierto?, que se le efectúa un tratamiento térmico. El tratamiento térmico, entonces, de la fundición blanca es un recocido. Es un recocido. O sea, La mandan al horno 2 veces, profe. Que la mandan al horno 2 veces. En principio es la pieza una vez fundida, ¿no es cierto?, que tiene una estructura de carbono combinado,
se le hace, o sea, la carga en estado sólido ya, o sea, la pieza formada, en un horno donde se le efectúa el recocido, que consiste a esa fundición, ¿no es cierto?, por calentamiento, se le hace una precipitación, ¿no es cierto?, por parte de la cementita, disminuyéndole la dureza, al cambiar la estructura principal, ¿no es cierto?, o primaria que había logrado, ¿no es cierto? Entonces acá estamos hablando, tratamiento térmico, normalmente lo ponemos como una doble T, así, ¿no es cierto? Profe, ¿y el enfriamiento de eso es lento? Una vez que se ha efectuado el tratamiento térmico, ya no interesa, digamos, la velocidad de enfriamiento. Lo importante de esto es que a la fundición blanca se le aumenta la temperatura. Normalmente la temperatura está en el orden de los 860 grados aproximadamente, es una temperatura superior a la crítica, que ustedes recuerdan que la crítica inferior es 720 grados. Entonces, lo que se hace aquí, ¿no es cierto?, es generar una precipitación de los carburos, ¿no es cierto?, en el hierro. Y entonces esa, digamos, no adquiere mucha dureza, ¿no es cierto?, pero sí se genera una resistencia importante, es decir, que vamos a obtener una fundición de resistencia mecánica buena, ¿no es cierto?, y que nos va a permitir, ¿no es cierto?, la elaboración mecánica, como corresponde a las dimensiones que requiera la pieza, ¿no es cierto? Cuando se ha fabricado una pieza, ¿cierto?, y que esta pieza, justamente, por ejemplo, los blogs, ¿no es cierto?, cuando se ha fabricado un blog y por algún proceso que puede haber surgido de una determinada resistencia, o sea, que tenga muchas secciones de fundición blanca, ¿no es cierto?, este blog, ¿no es cierto?, se requiere que se le haga un recocido. Eso es lo que ocurre normalmente cuando una fundición, ¿no es cierto?, que se dedica a la fabricación de estos blogs, ¿no es cierto?, hace necesario que se le efectúe este tratamiento térmico, es decir, cargar los blogs en horno, ¿no es cierto?, a esa temperatura alrededor de los 880 grados. Entonces ahí, ¿no es cierto?, se calienta la cementita y disminuye la dureza, ¿no es cierto?, por la precipitación que va a tener del carbono, ¿no es cierto?, del hierro. Aquí en Córdoba teníamos en la era de los 90 o hasta los 90, ¿no es cierto?, muchos talleres de fundición, ¿no es cierto?, que se producían, ¿no es cierto?, para los distintos vehículos aquí nacionales, ¿no es cierto? Por ejemplo, Fiat, lo que era Renault, ¿no es cierto? También, por ejemplo, los grandes motores diésel, ¿no es cierto?, que teníamos en Ferreira. Ustedes no sé si se recuerdan, o sus padres, mejor dicho, habrán informado, ¿no es cierto? Creo que la mayoría son muy jóvenes para la era industrial, ¿no es cierto?, nueva, que era potencialmente importante en nuestro país, ¿sí? Fabricaban los blogs, ¿no es cierto?, por ejemplo, Lofrat, ¿no es cierto?, que era una fundición que estaba en la zona sur, ¿no es cierto?, allá por el camino a San Antonio, por aquel lado, cerca de lo que hoy es la circunvalación, ¿no es cierto?, y fabricaban justamente los block motor para Fiat, por ejemplo, ¿cierto?, y cuando alguna partida salía con mucha cementita, ¿no es cierto?, muy blanca, lo que se hacía era así tratarlas, ¿no es cierto?, convenientemente en el horno. Y lógicamente los hornos tienen que ser de gran capacidad, hornos de producción, ¿no es cierto? Normalmente se denominan hornos continuos, ¿no es cierto?, que la pieza va ingresando en una determinada grilla o canasto, ¿cierto?, y va recorriendo una determinada cantidad de metros, ¿no es cierto?,
y va saliendo, ¿no es cierto?, esa pieza con un ciclo frecuente, ¿no es cierto? Y durante a lo mejor un tiempo de 3 a 4 horas, cada pieza dentro del horno va saliendo, digamos, con el tratamiento de recocido, ¿cierto?, para homogeneizar la estructura. Aquí en Córdoba, Lofrag ha hecho también, por ejemplo, los bloques motor para el ferrocarril, ¿no es cierto?, que Fiat tenía aquí en la fabricación de grandes motores diésel, ¿no es cierto?, que era un bloque motor parecido a los de los autos, ¿no es cierto?, pero lógicamente con un importante tamaño, porque lógicamente hace el tamaño justamente de estos motores de las máquinas ferroviarias. Y en algunos casos, cuando es necesario tener un gran volumen de producción o piezas de gran tamaño, suelen utilizarse los hornos, alto hornos, ¿no es cierto?, para justamente ahí, ¿no es cierto?, componer la composición química necesaria para justamente esas producciones, ¿no es cierto?, como pueden ser, por ejemplo, todos los que son bastidores de grandes máquinas, ¿no es cierto?, como prensas hidráulicas, neumáticas, los martillos, ¿no es cierto?, donde se forjaban distintos tipos de piezas, ¿no? No sé, directamente en el alto horno se producía la cantidad necesaria del material líquido suficiente, ¿sí? Y nosotros estuve hablando de los hornos de cubilote, ¿no es cierto? Como, digamos, el horno que genéricamente se usa para este tipo de producción, pero también se puede producir, ¿no es cierto?, en hornos de reverbero. También se pueden producir entonces en hornos denominados de reverbero u hornos de crisol y hornos eléctricos. Estos hornos tienen menor capacidad de producción, ¿no es cierto? Pero, digamos, permiten muy buen control, ¿no es cierto?, de todos los elementos que se pueden incorporar, ¿no es cierto?, a las fundiciones, y el control también de las temperaturas, ¿no es cierto?, y las reacciones que pueden producir para una determinada composición química. En estos hornos normalmente se producen fundiciones especiales, ¿no? Fundiciones especiales. Y también, ¿no es cierto?, según la capacidad del horno, ¿cierto?, se pueden construir aceros, ¿no es cierto?, aceros especiales, fundamentalmente cuando son necesarios bloques para grandes piezas, como pueden ser los bloques para matricería, ¿no es cierto?, es decir, para estampas o para matrices, ¿no es cierto?, de piezas, ¿no? Entonces, se pueden producir en estos hornos, ¿no? Particularmente el horno eléctrico es un horno muy noble, ¿no es cierto? Es muy utilizado entonces para obtener una fundición de piezas especiales, ¿no? Bien, o sea, estos materiales también son incorporados para las condiciones. Bien, entonces, así decíamos. Bueno, por otro lado, ¿no es cierto?, acá dentro de la clasificación, ¿no es cierto?, los microconstituyentes eran la otra tipo, ¿no es cierto?, que modifica la clasificación de las fundiciones. Están todos los constituyentes que hemos visto, ¿no es cierto?, durante mediante el estudio en el diagrama de hierro-carbono, particularmente de los aceros, y a su vez, ¿no es cierto?, los microconstituyentes que surgen de la consideración de
de la precipitación, como les decía, del grafito. Entonces, vamos a ver. Entonces, aquí voy a enumerar los distintos constituyentes, en particular que tenemos. Por un lado tenemos el hierro alfa, la perlita, vamos a tener cementita, también vamos a tener los constituyentes intermedios que decíamos, como son la martensita, ¿me están haciendo algún mensaje ustedes? No. Ufa. ¿Quién es el que está por ingresar? Perfecto. ¿Oruro ingresó? ¿Oruro? Hola, ¿está presente Oruro? A ver si lo veo. Porque no tengo a nadie en la sala de espera. Me manda un mensaje que está por ingresar. Ah, Bueno, que se presente cuanto sea conveniente, porque no lo tengo acá. no, yo tampoco lo veo. En la lista yo tampoco lo veo. Bien. Oruro. Ujú. Parecería que no está. Ah, correcto. Perfecto. ¿Será que está preparándose? Muy bien. A ver, uno, dos. Bien. Justo me han entrado varios llamados juntos. Bien. Bueno, entonces decía, los constituyentes que habíamos visto en el acero, ¿no es cierto?, también se encuentran aquí. Todos estos elementos, ¿no es cierto?, en diversas proporciones, ¿cierto?, también se van a encontrar, digamos, dentro de un mismo, o dentro de una misma pieza, ¿no es cierto? Lógicamente, es por la formación, ¿no es cierto?, de los distintos elementos que se genera al desdoblarse el contenido de carbono, ¿sí? Entonces, también podemos tener
justamente el siliciuro de hierro, ¿sí? Y un componente también que podemos agregar acá, un compuesto denominado ternario, ¿sí? Que es silicio, hierro y manganeso. Y lógicamente han influido en este tipo de composición, además la dosificación de los elementos, la velocidad de enfriamiento, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de la martensita, surge cuando se transforma en el estado líquido al sólido, y ese sólido, a su vez, ¿no es cierto?, rápidamente pasa a una estructura del tipo martensítico, ¿no es cierto?, porque puede ser por un espesor muy delgado, ¿no es cierto?, del diseño de la pieza, y vamos a tener entonces también el constituyente martensito. La vainita también era el constituyente que denominamos de transformación a temperatura constante. También puede ser una vainita superior o inferior. Y bueno, estos dos también son también de transformación a temperatura constante. O sea, todos estos constituyentes, lógicamente, como cuando les hablaba del pan dulce, ¿recuerdan? Van a estar presentes ahí en la pieza, ¿no es cierto? De ahí que las fundiciones, ¿no es cierto?, tengan características de fragilidad. A determinadas condiciones, esa fragilidad produce fractura de las piezas, ¿no es cierto? Aquel que ha estado cerca, ¿no es cierto?, justamente de lo que es la tecnología o las piezas, por ejemplo, de un determinado componente de automóvil, por ejemplo, ¿no es cierto?, o de otro tipo de vehículo, ¿cierto? Vamos a ver que las estructuras que se pueden fracturar, ¿no es cierto?, o quebrarse, ¿no es cierto?, justamente tienen ese grano, ¿no es cierto?, irregular, esos constituyentes de variadas características, ¿no es cierto?, que al recibir un determinado esfuerzo, a diferencia del acero, en vez de deformarse, ¿no es cierto?, se rompen. El carácter frágil del material. Bien, entonces, esas serían las propiedades en particular, ¿no? ¿Tienen experiencia en este tipo de estructuras, digamos, particularmente de la fundición? No, profe, particularmente yo no. No, yo tampoco. ¿Experiencia en qué sentido, profe? Claro, digamos que hayan comprobado, digamos, o haber tenido oportunidad de ver las diferencias, ¿no es cierto?, de un acero a una fundición. Como frágil. No. En el Ajá. trabajo, yo donde trabajo hay un par de, de materiales que se ven de los surtidores que se nota, que el acero y la fundición se renota, pero de qué son precisamente no sé. Claro, correcto. Sí, a lo mejor en algunos componentes de una máquina, ¿no es cierto?, como puede ser un surtidor, puede tener palancas, ¿no es cierto?, que pueden ser, a lo mejor no precisamente fundición de hierro, ¿no es cierto?, pero son fundiciones, por ejemplo, de aluminio, magnesio, ¿no es cierto?, como puede ser, creo que la pistola, ¿no es cierto?, ¿cómo es que se llama? Sí, pico. El pico, Pico ¿no le es cierto? dicen. El pico de las mangueras de suministro, ¿no es cierto? Esas son piezas fundidas justamente porque tiene un diseño muy específico, que fabricarla de acero es muy complejo, ¿no es cierto? Entonces, son piezas de aleación de baja temperatura, como puede ser la de aluminio y puede ser aluminio y magnesio en particular, o aluminio y otros elementos de aleación, ¿no es cierto?, que genera una pieza
que tiene una forma complicada por un lado, y por otro lado, ¿no es cierto?, es una aleación liviana que permite, digamos, un trabajo manual que no ofrece mayor resistencia al concepto, ¿no? Sí, Y puede tener, le consulto, profe, ya que estaba hablando del surtidor. Hay las bombas que usan el surtidor para traerlo el producto desde los tanques, son sí, re pesadas, son muy pesadas y son o sea, parecen de fundición, pero son medias como marroncitas quedan. No sé si será por... claro, pues, debe ser por el marrones o doradas. Bueno, o sea, están hace como 20, 30 años y parecen marrones ahora. Capaz que en su buena época Claro, eran doradas. claro, deben ser, digamos, los cuerpos de fundición de hierro. Ah, ahí De va. fundición de hierro. Y puede tener, digamos, una pequeña oxidación, por lo que las hace un poco marroncitas, así, un poquito del óxido que se forma a baja temperatura de hierro, ustedes habrán observado, en el acero de baja concentración de carbono, o en el caso del hierro en las fundiciones, es amarillo. Ah, A, a diferencia del óxido que se produce a alta temperatura. El llamado herrumbre que decimos nosotros, ¿no es cierto? Viene justamente derivado del óxido de hierro que se produce en el tiempo, ¿no es cierto? En contacto con el aire atmosférico. El aire y la humedad suele provocar ese tipo de óxido, ¿no? entonces por eso es el colorcito que le queda ahora. Claro, ¿sí? Por el envejecimiento que ha tenido, sí. Ese cuerpo justamente es de hierro, ¿no es cierto? Porque tiene una muy buena resistencia, como decíamos, decía recién, resistencia a las vibraciones, porque un motor de bomba, ¿no es cierto?, trabaja en forma continua, ¿no es cierto?, con una determinada frecuencia, que sería, digamos, las vibraciones que se producen, ¿no es cierto?, en la unidad de tiempo, y es necesario que ese blog, ¿no es cierto?, resista, ¿no es cierto?, ese tipo de carga o tensión, ¿no es cierto?, que es la vibración. El acero, ¿no es cierto?, puede provocar, ¿no es cierto?, ante las vibraciones, la acumulación de tensiones y producir la fractura de la pieza. Sí, el rotor es de acero, se nota la diferencia. El rotor de acero y es los que más se desgaste se le gasta las piezas adentro, que son todas de acero. Y Claro, las vivimos cambiando por eso. Se claro, renota exacto. Ujú. Sí, se desgasta muy mucho. se desgastan mucho. Se pican Se pican, claro. por Incluso cavitación. exactamente, muy bien dicho. La cavitación es un efecto mecánico muy importante, ¿no? Eso produce una diferencia de presión, ¿no es cierto?, en determinadas localizaciones, y va provocando, digamos, una especie, digamos, de vacío, ¿no es cierto?, en el material, que es la cavitación, ¿no es cierto? Y ese vacío, normalmente en una forma parecida a una burbuja, caso contrario, ¿no es cierto?, es vacío directamente, genera, digamos, una concentración de tensión alrededor de ese vacío que va a generar la rotura de la pieza. En el caso de los rotores, ¿no es cierto?, a lo mejor sea conveniente, en vez de ser una pieza de acero, que sea de un bronce especial, ¿no es cierto? Porque justamente el bronce tiene mayor resistencia a la corrosión. Yo creo que las naftas o los hidrocarburos en general, ¿cierto?, poseen una cierta corrosión sobre el material. A lo mejor esa corrosión es la que provoca mucho desgaste en un rotor de acero, por ejemplo, ¿no? El rotor de acero tiene mucha resistencia, pero lógicamente es atacado, ¿no es cierto?, por ciertos compuestos químicos, ¿no es cierto?, que lo deterioran. Hay que analizar la pieza, ¿no? Y a lo mejor es más fácil la fabricación de la pieza de acero por la resistencia
a la cual se trabaja que fabricar una pieza de bronce, ¿no es cierto? A lo mejor. Actualmente las bombas de los surtidores que vienen más nuevos, adentro en el rotor, tienen, por ejemplo, la bypass es como parece plástico, en realidad le decimos plástico, no sabemos si es plástico, pero se ve que le han encontrado algún material que resiste sobre todo las naftas, que tienen muchos gases. Posiblemente sea teflón. Puede ser teflón, sí, porque es medio blanco. Claro, posiblemente sea teflón, claro. Que justamente son plásticos, un plástico especial que tiene muchas virtudes, fundamentalmente tiene buena resistencia friccional. Eso puede ser. Si no es Yo los veo mucha mucho, la... profe. ¿Eh? Sí, continúa, disculpe. No, digo, si no es mucha la tensión que requiere o la resistencia que requiere, posiblemente sea de teflón, o bien puede tener, digamos, un núcleo de acero y un revestimiento importante que puede ser de teflón también, ¿no? Yo veo mucho, profe, en el trabajo. Yo le había hablado en la clase anterior que trabajo en el ferrocarril. Sí. Veo tipos de aceros y de fundiciones muy, muy distintas. Que por ahí hasta, por ejemplo, las ruedas de una locomotora parecen que son de un acero duro y no es así. Es otro tipo de hierro que por ahí, cuando lo he visto, por ejemplo, pisar cosas de acero sobre las vías y se marca la rueda. Mira. Y bueno, y en los motores, todo lo que son, todo lo que es la máquina en sí, tiene distintos tipos de acero, obviamente, Claro. que se requiere. Sí, se definen, ¿no es cierto?, según el trabajo que van a realizar, ¿no es cierto?, la distinta composición química. No creo que no sea acero. También he visto, en los rieles, por ejemplo, que son un material, no sé cómo explicarle, pero bastante duro al punto en el que se los marca, solamente se les hace una marca y con un golpe fuerte directamente hacen clac y se quiebran justo. Claro. Sí, digamos, no sé. justamente los rieles son aceros especiales, muy tenaz, ¿no es cierto? La tenacidad es justamente aquellos que resisten una elevada tensión, ¿no es cierto?, de mecánica, ¿no es cierto?, porque lógicamente un riel tiene mucho trabajo, ¿no es cierto?, y el esfuerzo cuando circula un determinado vagón con una carga importante, fundamentalmente las vías férreas antiguas, ¿no es cierto?, tienen que ser indeformables, ¿no es cierto?, ante esa carga. Pero a su vez, ¿no es cierto?, tienen, como usted bien dice, un comportamiento frágil, porque justamente la elevada resistencia interna, ¿no es cierto?, cuando se le aplica un esfuerzo concentrado, ¿cierto?, puede provocar la rotura. Ahora, las ruedas, ¿no es cierto?, del ferrocarril son aceros especiales también, al igual que las vías, ¿no es cierto?, o los rieles, pero a lo mejor están construyendo estas ruedas sin el tratamiento térmico adecuado. Es decir, que el tratamiento ya vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, que es de un tratamiento térmico de temple y revenido, por razones de costo a lo mejor no lo están aplicando y directamente pondrán, pienso, ¿no es cierto?, el acero especial sin tratamiento, ¿no es cierto? Y digamos, sería una ventaja económica nada más. Y como ahora todo se importa, digo, en una de esas no les interesa mucho la cantidad de ruedas que tengan que reemplazar, ¿no es cierto?, en el tiempo, si el costo es conveniente. Pero lo que eran la construcción ferroviarias originales en el país y en todo el mundo, ¿no es cierto?, digamos,
de una importancia, resistencia, eran eternas prácticamente, ¿no es cierto?, en el tiempo. Profe, tiene gente esperando. Vale. A ver, no me figura nadie. A ver. No me figura en la sala de espera. No me figura. A ver. No. Aparentemente no. Bien. Entonces, es importante, digamos, que los procesos se han modificado mucho. Ahora tengo a Salas. Profe, las tapas de cilindro también son de fundición, las de motores diésel. ¿Cómo? No, que las tapas de cilindro de motores de diésel también son de fundición. Claro, justamente por este tema de las vibraciones. Las vibraciones. La cantidad Profe, sí. una consulta. Las fundiciones de hierro Sí. en los moldes, ¿también se hacen por inyección o solamente por colada? Porque yo sé que el aluminio se hace tanto por colada, por inyección. No sé si el hierro también, la fundición de hierro se hace por inyección. No, la fundición de hierro, digamos, por la elevada temperatura, se hace únicamente por colada. Bien. La de aluminio, las aleaciones livianas, así denominadas en general, ¿no es cierto? Se hace por inyección. Digamos, la temperatura máxima por inyección son alrededor de los no más de 800 grados. Perfecto. Es muy alta la presión necesaria, ¿no es cierto?, para fundir por inyección el hierro. Y lógicamente, el material a utilizar sería o sea, en las matrices de inyección, ¿cierto? No daría la suficiente capacidad. Tiene que ver también la presión, ¿no es cierto?, de las máquinas necesarias para esa condición también, ¿no? Sí, yo en realidad como nunca había escuchado si, digamos, que el hierro se hiciera por inyección, digo, en una de esas se hacía y yo no había escuchado. No, claro. No, está en la relación, digamos, de inyección está lo que se llama la presión, ¿no es cierto? Hidrostática, ¿no es cierto? Que genera, digamos, el líquido, ¿no es cierto? En la velocidad de inyección. Entonces, requiere de mucha potencia, ¿no es cierto?, para lograr ese cometido.